Hola mis alumnos favoritos, en este tutorial resolveremos 3 problemas sobre ecuaciones exactas con los que se pretende, a partir de una función z igual a f de xy, construir una ecuación exacta, determinar m de xy, establecer si es exacta y resolver la ecuación. Antes, veamos la definición y criterio para una diferencial exacta. Supongamos una función z igual a f de xy. La diferencial total de esta función es dz igual a la derivada parcial de la función f de xy con respecto a x multiplicada por dx más la derivada parcial de la función f de xy con respecto a y multiplicada por dy. Si z es igual a f de xy e igual a c, entonces la derivada de z es igual a 0. Si establecemos que m de xy es igual a la parcial de f de xy con respecto de x y n de xy es igual a la parcial de f de xy con respecto a y, podemos escribir la estructura de la ecuación exacta, la cual establece que m de xy por dx más n de xy por dy es igual a 0. Una ecuación diferencial es exacta si la expresión de la izquierda es una diferencial total. Ahora, obtengamos la derivada parcial de m de xy con respecto a y. Recordemos que m de xy es igual a la derivada parcial de fxy con respecto de x. Si analizamos el teorema de Clairaut, podemos ver que la segunda derivada de una función con respecto a x y con respecto a y es igual a la segunda derivada de la misma función con respecto a y y con respecto a x. Esto indica que podemos cambiar el orden de la derivación y sacar del paréntesis delta x e introducir en el paréntesis delta y, de tal manera que la parcial de f de xy con respecto a y nos dará parcial de n de xy con respecto de x. De tal manera que el criterio para una diferencial exacta establece que la parcial de m de xy con respecto a y debe ser igual a la derivada parcial de n de xy con respecto a x. Veamos ahora nuestro primer problema, el cual consiste en la construcción de una ecuación diferencial exacta conociendo f de xy igual a e a la xy seno de xy, que a su vez es igual a c. Para establecer la solución, calcularemos m de xy y n de xy en la estructura de la ecuación diferencial exacta, diferenciando en forma parcial f de xy con respecto a x para obtener m de xy y sustituirla en la estructura ya mencionada. Después, calcularemos la derivada parcial de f de xy con respecto a y la sustituiremos en esta ecuación para obtener la estructura que estamos buscando. Comprobaremos nuestro resultado demostrando que se trata de una ecuación exacta. Para calcular m de xy y n de xy, recordemos que m de xy es igual a la derivada parcial de f de xy con respecto a x. Sustituyendo
f de xy, y separando los términos podemos calcular la derivada correspondiente usando las fórmulas que les muestro aquí. En este caso, u es igual a xy y la derivada de xy es igual a y. Aplicando la fórmula, la parcial de u con respecto a x es igual a y e a la u es igual a xy. Para derivar el seno de xy, la derivada de u con respecto a x es y la derivada del seno es el coseno de xy. Algo similar tendremos que hacer para encontrar n de xy. Sustituimos entonces la derivada parcial de u, que es x, y a la u, que es e a la xy. La derivada de u con respecto a x, que es x, y la derivada del seno de u, que es coseno de xy. Sustituimos los valores encontrados en la estructura general de la ecuación exacta. El valor de mxy y el valor de nxy para encontrar la ecuación exacta que estamos buscando. Esta presentación la podemos también hacer despejando de y en dx, como se muestra a continuación. Y esta es la solución al problema que hemos planteado. Para comprobar que se trata de una ecuación exacta, sustituyamos el valor correspondiente de m y separemos los términos. Observamos que se obtiene en el primer caso un producto, el cual podemos calcular utilizando la fórmula del producto. En este caso, u es igual a y b es igual a xy. La derivada de u es 1 y la derivada de b es x por e a la xy. Aplicando la fórmula, la derivada de u es 1 por b, que es e a la xy, y la derivada de b, que es x por e a la xy, multiplicado por u, que es y. El otro término es y coseno de xy. En este caso se trata también de un producto en el cual u es igual a y b es igual al coseno de x. La derivada de u es igual a 1 y la derivada de b es menos x coseno de xy. Aplicando la fórmula obtenemos 1, que es igual a u' por b, que es coseno de xy. Obtenemos coseno de xy. b' igual a menos coseno de xy y u es igual a y. Obtenemos e a la xy, y x e a la xy, coseno de xy, menos xy seno de xy. Ahora vamos a obtener la derivada parcial de n con respecto a x. Sustituyamos el valor de n y partamos esta expresión en sus términos constitutivos. Para obtener la derivada de estos términos, observamos que se trata también de dos productos. El producto xe a la xy, puesto que se va a derivar con respecto a x, y el producto x coseno de xy también con respecto a x. En este caso, aplicamos también la fórmula del producto de manera similar a como lo hemos hecho en el caso anterior. Y obtenemos e a la xy, xy por e a la xy, coseno de xy, menos xy seno de xy, que es igual al que hemos obtenido para m de xy y para n de xy. De manera que podemos concluir que la parcial de mxy es igual a la parcial
de nxy y por tanto se trata de una ecuación exacta. El segundo problema solicita calcular mxy para que la ecuación diferencial mxy de x más logaritmo natural de y menos seno de x de y igual a 0 sea exacta. La solución de esta ecuación estaría dada por la integral de n de xy de y igual a f de xy. Después podemos calcular la parcial de f de xy con respecto de x para obtener m de xy. El cálculo de fxy se lleva a cabo integrando nxy de y. Le debemos agregar una constante que está en función de x en vista de que la integración es con respecto a y. Sustituimos el valor de nxy, que es igual al logaritmo natural de y seno de y. En este resultado se observan dos términos que podemos separar en dos integrales, una con logaritmo natural de y otra con seno de x de y. La segunda se puede resolver considerando seno de x de y como una constante y nos daría como resultado y seno de x. La primera integral, logaritmo natural de y, se resuelve como una integral por partes en la que b es igual al logaritmo natural de y du es igual a dy. Por lo tanto, db es igual a dy sobre y u es igual a y. Al sustituir estos valores, tenemos que la integral de b, que es igual al logaritmo natural de y, por du, que es de y, debe de ser igual a u, que es igual a y, por b, que es igual al logaritmo natural de y, menos la integral de u, que es igual a y, de b, que es igual a dy sobre y. La integral del logaritmo natural de y es igual a y logaritmo natural de y menos y sobre y igual a 1, la integral de dy, que es y. Y este precisamente es el valor que hemos anotado aquí, más la constante gx. Para calcular mx vamos a derivar f de xy con respecto a x y de esa manera obtener m de xy. Puesto que y logaritmo natural de y es una constante y y es una constante, al derivar con respecto a x, la derivada de una constante es 0, menos y, que es constante, por el coseno de x, que es la derivada del seno de x, más la derivada de gx. Con respecto a x, e igual menos y coseno de x más g' de x es igual a mxy. El tercer problema solicita encontrar una solución a la ecuación diferencial 6x más 2y cuadrada más y de x más 4xy más x de y igual a 0. Para encontrar la solución, observemos en el problema que conocemos mxy y nxy, las cuales podemos diferenciar con respecto a y con respecto a x para determinar si la ecuación es exacta o no lo es. Ahora, para encontrar la solución f de xy con respecto a c, parcial de f de xy con respecto a y es igual a n de xy. Y que si integramos esta ecuación, podemos encontrar f de xy integrando n de xy y encontrando g de x. La forma de encontrar g de x, m de xy es igual a la derivada parcial de f de xy con respecto a x. Esto nos permite calcular la derivada
de Gx nos permitirá determinar Gx, que al ser sustituida en la ecuación original, nos permitirá encontrar la solución que estamos buscando. Para verificar que la ecuación sea exacta, determinemos la parcial de m con respecto a y la parcial de n con respecto a x. M de xy es igual a 6x más 2y cuadrada más y. Sabemos que la derivada de 6x vale 0, la derivada de 2y cuadrada es igual a 4y y la derivada de y es igual a 1. La derivada de n xy con respecto a x es igual a 4y más la derivada de x, que vale 1. De esta manera hemos determinado que la derivada parcial de m xy con respecto a y es igual a la parcial de n de xy con respecto a x, y concluimos que se trata de una ecuación exacta. Para calcular f de xy debemos tomar en cuenta que m de xy es igual a la derivada parcial de f de xy con respecto de x, y n de xy es igual a la parcial de f de xy con respecto a y. Bastará entonces con integrar m de xy o n de xy para encontrar f de xy. Yo voy a seleccionar n de xy. Podemos partir la integral de 4xy más x de y en dos integrales, una que es 4xy de y otra que sería x de y. La integral de 4xy de y es igual a 2xy cuadrada y la integral de x de y es igual a xy. Ahora debemos determinar la constante de integración gx. Derivemos f de xy con respecto a x. Y tenemos que la derivada parcial de 2xy cuadrada con respecto a x es igual a 2y cuadrada, puesto que la derivada de x es igual a 1 y la derivada de xy es igual a y, y la derivada de gx es igual a g' de x. Para determinar gx, recordemos que mxy es igual a 6x más 2y cuadrada más y, que es igual a lo obtenido en la ecuación anterior. Simplifiquemos 2y cuadrada, y para que nos quede g'x. Nos permitirá obtener gx, la cual es igual a la integral de 6x de x, que a su vez es igual a 3x cuadrada. Al ser sustituida en la ecuación que anteriormente habíamos obtenido, nos dará 3x cuadrada más 2xy cuadrada más xy igual a c, es la solución buscada. Bueno, eso es todo. Espero les haya sido de utilidad.